Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. En el marco de una nueva rendición de cuentas, la Universidad de la República ha quedado completamente sumergida e invisibilizada. Absolutamente. Por eso es que hoy estamos recibiendo en Ciudades Invisibles a Agustín Cano, secretario general de ADUR, el sindicato docente de la universidad, para conversar un poco acerca de todo esto. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo están, Fernanda, Diego? Un placer Bienvenido. estar en la radio cooperativa. Muchas gracias por la invitación. Bien, arranquemos por el principio. El principio tienen las cosas. Hay situaciones que se arrastran de hace mucho tiempo, pero de alguna forma podemos comenzar a enmarcarlo una situación que se empieza a complicar particularmente desde 2020, con la ley presupuestal de este gobierno. Así es. La ley del presupuesto quinquenal del gobierno fue la primera señal preocupante, o la primera mala noticia que recibió la universidad en cuanto al mensaje presupuestal, y en particular los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, ¿no? Luego sucedió esta coyuntura tan especial que nos ha tocado atravesar en los últimos años, ¿no? En el contexto de la pandemia y la crisis social y económica que la pandemia trajo consigo. Y fue un contexto que puso a prueba la universidad, digamos, ¿no? Y permitió visualizar socialmente el conjunto de aportes en áreas muy diversas que la universidad realiza, bueno, que no se inventan de un día para el otro, ¿no? Que tiene que ver con acumulados, con capacidades construidas, trabajosamente construidas, para poder, bueno, desplegar la respuesta que la universidad desplegó en el contexto de la pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, la escala humana de ese trabajo son los docentes, los trabajadores de la universidad, que realizaron este conjunto de tareas, tanto en lo que tiene que ver con la atención a la emergencia sanitaria, en el montaje de laboratorios en todo el país, en la construcción de insumos que escaseaban en el mercado mundial por la alta demanda, ¿no? Como los hisopos o la construcción de los test rápidos, de diagnóstico rápido, pero también en otras áreas, ¿no? Los problemas de salud mental, los problemas sociales, económicos. Todo eso los docentes y las docentes de la universidad, los trabajadores de la universidad lo hicimos sin descuidar los cursos, en un contexto donde solo en el 2021 la matrícula dio un salto de entre 16 y 20 puntos, o sea, es un salto histórico, un salto muy grande, con la cantidad de horas planchadas, ¿no? En ese contexto que ahora que la economía crece, que el Producto Bruto crece, que las estimaciones son que sigan creciendo, se dé este mensaje es realmente muy frustrante, muy preocupante, y bueno, es la situación que estamos en la actualidad. Estamos hablando no solo de que hay presupuesto cero para la universidad, sino que estamos hablando de un recorte. Un recorte, vos sos secretario general de ADUR, los docentes de la universidad son los que menos cobran de los empleados estatales, porque en definitiva son empleados del Estado. Casi que seguidos por los funcionarios técnicos administrativos y de servicios, popularmente conocidos como no docentes de la universidad. O sea, la universidad rankea desde abajo, Sí. En los salarios. ¿Esto cómo lo ve ADUR? O sea, ¿ya fueron al Parlamento, a la comisión a plantear esto? Sí, bueno, como dicen Fernanda y yo, ese es el punto de partida, además, ¿no? Hoy los salarios de los trabajadores de la universidad son los más bajos en el Estado en relación a los estamentos comparables, ¿no? Un sueldo de un grado de ingreso en el escalafón docente de la Universidad de la República está por debajo de la mitad del grado de ingreso en el escalafón docente del Consejo de Formación y Educación de la ANEP, por poner un ejemplo. Esa diferencia se mantiene en todos los grados, también respecto a la UTEC. Además, en cuanto al salario docente, está muy por debajo de los salarios de las universidades de la región. Y esto es un dato relevante porque el mundo universitario
está altamente internacionalizado. Desde siempre, digamos, ¿no? Desde la Edad Media, pero sobre todo en el actual, en el mundo actual, digamos, ¿no? Entonces, esa doble situación atenta de forma muy sensible, muy grande contra la capacidad que tiene nuestro país a través de la universidad de retener a las jóvenes, a las personas más formadas, de tener la llamada fuga de cerebros, ¿no? Esa presión a mí no me conforma demasiado, porque no solo se fugan los cerebros, se fuga Vida, familias, todo. claro, y todo el cuerpo enterito, digamos, ¿no? Pero y también de permitir el regreso de jóvenes que se han formado en universidades del mundo y que no tienen posibilidades de volver, ¿no? Con este presupuesto se afectan las herramientas que la universidad tiene para afrontar esos problemas, el régimen de dedicación total, las becas de postdoctorado, las becas de doctorado, pero se afecta desde antes, con los grados bajos, con salarios como el de un grado 1, 20 horas de la universidad, que son 17.600 pesos nominales, 14.000 líquidos. Se corta una carrera académica antes de que comience, digamos, ¿no? Nosotros fuimos al Parlamento, Fernanda, fuimos el viernes pasado con la Intergremial Universitaria, con las compañeras de la FEU, de AFUR y de UTHC, y estuvimos en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados, bueno, explicando estas situaciones y contestando las preguntas de los legisladores. Y nos encontramos también con un diálogo un poco embarullado, mundos paralelos, digamos, sí. Porque, por ejemplo, se nos planteó, que la ministra de Economía había dicho, estaba en actas en la comisión, en esa misma comisión, que a los trabajadores de la universidad se nos iba a dar un 6% de aumento real. Esto quiere decir que recuperaríamos los casi 8 puntos de pérdida que hemos tenido y además tendríamos un aumento del 6%. Eso es pila para lo que han logrado otros. Pero eso es una mentira, digamos. Eso es incorrecto, eso no es así. O sea, lo que nos están planteando... Pero como la ministra fue y dijo algo que no es. Exactamente. Según se nos planteó en la Cámara de Diputados, no solo que no es, sino que está lejísimo de lo que es. No es la primera vez que Arbeleche lee datos y cifras que pareciera que alguien se las pasó como en un informe diciendo, lee esto. Bueno, no lo tengo muy claro, pero lo leo igual. Pues fíjate Da que lo esa que sensación. Loco, me sorprende pila. lo que nos está planteando es que recuperemos al final del periodo lo que está en el mensaje de la rendición de cuentas, es que recuperemos casi 2.9 de una pérdida de casi 8. O sea, que consolidemos una pérdida de 5. Eso es lo que se nos está proponiendo el gobierno. Y en comisión la ministra dice que recuperaríamos todo y además se nos aumentaría 6. Es decir, es muy difícil la situación. Estamos en una negociación tripartita. Allí se nos plantea como base de la negociación convenio similar al que firmaron los sindicatos de la ANEP, y bueno, en ese momento estamos ahora. El ministro Pablo Silveira también salió a decir que se les iba a incrementar el presupuesto y hizo una detallada explicación de cómo. Están haciendo la vieja argucia de los datos absolutos, las cifras absolutas. Exacto. Son mensajes que... Porque, a ver, lo que hizo el ministro, como ustedes dicen, es detallar partidas incrementales que la universidad ha recibido, digamos, y que están comprometidas hasta el fin del periodo. Ahora, al no ponerlas en contexto, da una imagen de un aumento que en realidad es una pérdida. La universidad, al fin del quinquenio, va a tener por primera vez en muchísimos años números negativos. Va a tener ya hoy la universidad tiene una reducción del 5% de su presupuesto global. Al final del periodo va a tener 7.6% de pérdida de su presupuesto global con esta rendición de cuentas. Entonces, que el ministro, sabiendo eso, presente los números de forma contextualizada, crispa mucho los ánimos, causa mucho desasosiego, y da cuenta de que la interlocución está realmente muy complicada. Porque además
esta rendición de cuentas además propone un recorte presupuestal muy importante, que es a través con la eliminación de la adicional del Fondo de Solidaridad. Sin un resarcimiento económico en la universidad va a empezar a perder 15 millones de dólares por año, cada año. Todas las cifras que el ministro detalló, sumadas, son menos que lo que cada año la universidad va a perder por la quita de lo que recibió por el adicional del Fondo de Solidaridad. ¿Me explico? La universidad va a pasar a perder el presupuesto entero de la Facultad Veterinaria. Como que le cerraran la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Veterinaria. Contanos un poco qué es esto del adicional del Fondo de Solidaridad para poner bien en contexto a nuestros oyentes. Sí, creo que una de las cuestiones que todavía está en discusión, digamos, dentro de... Sí, lo que vemos en prensa es que eso o no se haría o si se hace, a la universidad se le compensaría un presupuesto perdido a través de rentas generales. Pero por ahora no hay nada concreto, ¿no? Lo mismo con lo de las licencias. Esta rendición de cuentas se acuerda a la universidad solamente para quitarle presupuesto y para quitarle derechos, porque además de congelar el presupuesto, lo cual implica una pérdida por inflación muy importante en salarios y el presupuesto global, como estábamos diciendo, y además de la quita presupuestal por lo del adicional del Fondo de Solidaridad, también quita derechos esta rendición de cuentas porque incorpora a la administración pública, con excepción de algunos organismos donde no están mencionados los entes autónomos de la educación, al régimen de licencias del sector privado. Esto es, los trabajadores de la universidad pasarían a perder el salario de los primeros 3 días por enfermedad y luego cobrar un 70% de los siguientes, ¿no? También se ha dicho que eso no aplica a la universidad, pero en el texto de la rendición de cuentas se excluyen a los gobiernos departamentales y otra serie de organismos y no se excluye a la universidad. Entonces no tenemos ninguna razón para pensar que eso no aplica a la universidad hasta que no incluyan a la universidad en esos organismos excluidos de esa regla, ¿no? Eso parece algo bastante arrastrado de situaciones que hemos conversado bastante con los sindicatos docentes, en particular con el sindicato de secundaria, donde hay un conflicto frontal, ¿no?, entre autoridades del gobierno y los sindicatos, con persecución clara, directa y llana, y que han explicitado, ¿no?, que se quiere atacar justamente el tema, por ejemplo, del ausentismo docente. Parece como un arrastrado, ¿no?, que se mete la universidad dentro de esa cuestión. Sí, no está claro. De fondo hay sí una concepción ideológica que ve a los trabajadores públicos como privilegiados o bajo sospecha permanente de estar debidos, que desconfía de los propios instrumentos de controlor que el Estado tiene, que las instituciones tienen. Entonces, la forma de resolver ese supuesto problema, que tampoco es que esté adecuadamente estudiado, ¿no?, porque el llamado ausentismo docente tiene causas, es un problema muy complejo, que tiene una multiplicidad de causas, que tiene que ver también con las condiciones de trabajo, con las situaciones, ¿no?, que afrontan estos trabajadores y que los lleva a sufrir distintos tipos de afectaciones, ¿no? La relación docentes, estudiantes activos es una de las cuestiones justamente que se ha venido empeorando sistemáticamente y en particular en el último periodo. Exacto. Pero bueno, con respecto a lo anterior, y antes de ir a eso, que es bien importante, Diego, es como que como falla, se supone que falla alguno de estos controladores, entonces se recortan derechos, se empareja para abajo, digamos, ¿no? No se empareja, por ejemplo, es como si en vez de darle a los asalariados rurales la ley de 8 horas, se le hubieran quitado todo el resto para igualar dos regímenes, ¿no? O sea, sí, igualar para abajo. Exacto, de eso estamos hablando. Y esto que decís, Diego, es bien importante, ¿no? Con esta rendición de cuentas se va a ver muy afectada, muy deteriorada la relación entre cantidad de docentes y estudiantes, fruto de este aumento que te decía hoy, ¿no? La matrícula en 2021 dio un salto de 18%. Para que tengan una idea de la magnitud de ese salto, en los 5 años previos el promedio era de 4.2 de crecimiento anual, pasó a crecer cerca del 20%,
con la misma cantidad de horas docentes. Hoy los docentes de la universidad hacemos más cursos de grado, más cursos de posgrado, más proyectos, atendemos a más estudiantes, siendo los mismos y ganando menos. Esa es la situación que se consolida con esta rendición de cuentas. Y es una situación que va a tener efectos negativos en el conjunto del quehacer de la institución, y en particular en la calidad de la enseñanza, que va a repercutir sobre todo en aquellos estudiantes que necesitan mayores cuidados o relaciones de proximidad en sus trayectorias educativas, sobre todo al inicio. ¿Qué es lo que sucede cuando pasan a ver de nuevo aquellos grupos, ¿no?, de 500 estudiantes o más? La necesidad del incremento salarial, pero también del incremento de las horas docentes y de trabajadores, ¿no? TAS, como decía yo hoy, técnico administrativo y de servicio y de desarrollo edilicio, son fundamentales para que la enseñanza universitaria no se deteriore, digamos, ¿no? Y para proyectar además un crecimiento de matrícula que todas las proyecciones dicen que va a seguir siendo muy importante en todo el país, ¿no? Además, bueno, vos mencionabas el tema de los edificios, ¿no? Quienes habitan Montevideo pueden verlo, por ejemplo, en algunos cambios importantes que se han dado de forma reciente a nivel edilicio dentro de la universidad. Por ejemplo, la nueva Facultad de Información y Comunicación, la recientemente estrenada Facultad de Veterinaria, un edificio enorme que permitió mudar para la zona de Ruta 8, un lugar que bueno, ahora va a pasar a tener otras funcionalidades del que estaba allí en la vieja calle Luis Alberto Herrera. La Facultad de Ciencias, que cambió todo el sí, panorama de esa zona de Malvin Norte. Ni que hablar, pero eso es solamente como unas cuestiones de cuentagotas y también de una cabeza muy montevideana. En realidad la verdadera expansión de la Universidad de la República ha sido en el interior, y que a veces por allí quienes no están en el quehacer cotidiano de la universidad o solamente están en Montevideo no lo terminan de dimensionar. Eso está bueno conversarlo, Agustín, para que quienes nos escuchan tomen justamente noción de cómo ha crecido la universidad en el interior en los últimos años y cuáles son las cuestiones que se pueden ver comprometidas a partir de esta rebaja. Sí, eso es otro tema bien importante que hace a la realización de concretar el derecho a la educación superior en todo el país, ¿no? Los datos son bastante elocuentes. Para que tengas una idea, en el 2005 solamente el 5% de la matrícula total de la universidad estudiaba un plan de estudio impartido por alguna sede universitaria en el interior, ¿no? Estaba en el interior estudiando. En 2019 ese número había saltado al 16%. El 16% de la matrícula universitaria está estudiando alguna carrera en el interior. Dentro del proyecto que la universidad presentó al Parlamento estaba el desarrollo de nuevas carreras en el interior que no se van a poder desarrollar con falta de recursos. Otro dato elocuente es que en la actualidad el 51% de los estudiantes son la primera generación de su familia en ingresar a la universidad. Es decir, que tenemos un cambio histórico o gradualmente el país va logrando una transformación en lo que era la composición social, sociológica de su estudiantado, ¿no? Y ya es un estudiantado que estudia y trabaja, es un estudiantado que por primera vez su familia accede a la universidad, que está en todo el país. Eso es muy importante en cuanto a la concreción del derecho a la educación y en cuanto a la proyección de una sociedad más igualitaria, más integrada, ¿no? La universidad, por ejemplo, tiene carreras en el interior que se pueden desarrollar de forma íntegra, que eso es algo que hasta hace por ahí 10, 15 años parecía una utopía, y ahora se pueden empezar y terminar en el interior. Sí, exactamente. La apuesta a planteles docentes radicados en el interior y que sean cada vez menos los llamados profesores viajeros, ¿no? Uh-huh. La apuesta a que esos profesores localizados, ¿no?, en las distintas regiones desarrollen allí también
procesos de extensión, de investigación, de vinculación con universidades de la región, Argentina o Brasil, la creación de un nuevo centro universitario en la zona de Soriano, Colonia. Son proyectos, son procesos, los primeros y proyectos, este último, que necesitan recursos de horas docentes, pero también de trabajadores y de inversión edilicia, ¿no? A veces se dan recursos para construir un edificio y no se proyecta ni el mantenimiento ni los trabajadores que lo van a atender, digamos, ¿no? Y realmente son... Y con eso quisiera también comentar otras de las cosas que se han dicho en prensa, porque también se ha comentado que, hablando de esto, ¿no? Que la universidad recibe fondos porque recibe 7 millones de dólares para la construcción de la nueva sede del centro universitario de Paysandú, ¿no? Lo cual es muy importante y muy necesario, la concreción de esa nueva sede. Pero lo cierto es que en la rendición de cuentas la universidad había acordado con el gobierno departamental de Paysandú pedir fondos para la intendencia y para la universidad para concretar esa sede, y el gobierno solo le da a la intendencia, no le da la partida a la universidad. Es decir, no se sabe dónde va a salir esos fondos, y además le recortan el adicional que nutre precisamente los fondos de obra, de mantenimiento, y además de otros, pero sobre todo de mantenimiento edilicio y de obra nueva, ¿no? Esa es la situación con la sede de Paysandú. Pero además es una asignación por una sola vez de estos 7 millones de dólares. Si lo comparás con los 15 millones que perdés cada año, sí. Realmente es muy preocupante, ¿no? Nos centramos mucho en la cuestión de la enseñanza, porque obviamente es el aspecto que por allí todo el mundo siempre está preguntando, pero por supuesto que también tenemos que hablar de la investigación y la extensión, ¿no? Las otras dos funciones básicas que cumple la universidad. Sobre la investigación podríamos empezar a desarrollar un poco, por ejemplo, de cómo se vio demostrado en el contexto de la pandemia, ¿no? Un contexto en el que además el gobierno recién llegado, ¿no? Dijo que iba a devolver a la universidad de alguna forma todo lo que la universidad puso a disposición en ese contexto de ayudar al país, no solo con recursos humanos, sino con recursos de infraestructura, y después a la hora de los bifes, hablando claro, eso no sucedió. Sí, ahí hay un doble discurso muy claramente marcado por el gobierno, ¿no? Y una invisibilización del aporte de la universidad también, ¿no? La Universidad de la República implica el 75% de la investigación nacional, pero además es la formadora de la masa de investigadores e investigadoras que cuenta el país, ¿no? El régimen de dedicación total de la universidad es la principal política de investigación que tiene el Uruguay. Las becas de postdoctorado, hay un conjunto de políticas que hay que verlas como un conjunto precisamente articulado, donde la situación actual es muy preocupante, porque por una parte hay un problema en la institucionalidad y en relación al CONICYT, y una serie de problemas que la universidad ha denunciado recientemente, y por otro lado, en materia presupuestal, como vos decís, Diego, las noticias son muy malas, y han generado la reacción de la comunidad científica, ¿no? Desde la Academia Nacional de Ciencias a Investiga UI, que han reaccionado fuertemente, ¿no? Hoy el Uruguay está muy por debajo de lo que invierte la región. Uruguay invierte menos que Puerto Rico en relación a su Producto Bruto en investigación, ciencia y tecnología. Tiene menos investigadores por habitantes que Argentina y que Brasil, que sus vecinos. Tiene una necesidad urgente de apostar con políticas que se sostengan en el tiempo, en ese sentido. Y las noticias hoy, el mensaje hoy, que esto había sido visualizado muy claramente en el contexto de la pandemia, que la situación económica del país cambia y existen recursos o por lo menos no existe la excusa de que no hay recursos para generar un proceso de sostenido de incremento presupuestal. La noticia es muy mala, ¿no? Porque son apenas 4 millones para la ANI, que no sabemos a qué programa van a ir destinados, porque la ANI tiene distintos tipos de programas, además de sus propios costos de funcionamiento. Y luego hay un monto
y que no sabemos a dónde va a ir porque dice de innovación de forma así indefinida, que no se sabe bien para qué va a ser, y cero para la universidad. Entonces, la situación es que muy lejos de aquel acuerdo interpartidario de concretar el 1% para ciencia y tecnología, lo que se concreta es que Uruguay va a seguir invirtiendo menos de medio punto de su Producto Bruto en ciencia, ¿no? Qué disparate. Está- Todos los números así fríamente puestos arriba de la mesa te dejan como anonadada. No es la primera vez que la Universidad de la República ha tenido magros presupuestos, pero creo que sí que es la primera vez que tiene cero, o alguna vez ha pasado. No, ya la universidad ha ¿Sí? vivido estas situaciones. Por ponerte un ejemplo muy famoso, durante el gobierno de Pacheco Areco, el gobierno llegó a deberle a la universidad un año entero de su rubro gastos. Wow. O sea, no, la universidad ha atravesado estas circunstancias, pero a costos muy altos. Ese es el tema que hay que comprender, ¿no? Acá hay un componente ideológico muy marcado, ¿no? Ideológico en un sentido amplio, ¿no? De concepciones de sociedad, de concepciones del papel de la universidad pública, del papel de la ciencia, del papel de la cultura. Porque se trata de desarrollar conjuntamente capacidades científicas y tecnológicas con capacidades de interpretar, ¿no? De mejorar la conversación pública, de enriquecimiento artístico y cultural, de capacidades de nuestra sociedad, de pensarse a sí misma, de vincularse con su pasado, de proyectar ideas de futuro que imbriquen con el proceso de innovación y de producción tecnológica, ¿no? Con un horizonte de integración social, de justicia social, ¿no? Eso no está planteado hoy, sino más bien es bastante amargo el panorama, como hemos conversado, y creo que parte del desafío que tenemos por delante es poder esclarecer este componente de concepciones de futuro, de concepciones de sociedad, como el fondo del debate, para orientar también la necesidad de una traducción presupuestal que fortalezca nuestra educación pública, a nuestra universidad pública y al sistema científico y cultural del país, ¿no? Ay, Agustín, qué desalentador todo. No es la idea irnos así con ese panorama, Fer. La idea es justamente estar informados, ¿no? No, que se tenga claro, pero cuando le das a la cultura, cuando le das a la investigación, cuando dependemos muchas veces, o sea, no podemos negar que la pandemia de COVID-19 la surfeamos gracias a la universidad y nuestros científicos, o sea, hay cosas que no se pueden negar de ninguna forma, y cuando vos le das presupuesto cero, desconociendo todo eso, es una forma de decir muy fea. Sí, nos quedaron algunas cosas, bueno, por falta de tiempo en el tintero, pero no va a faltar oportunidad de que contigo, Agustín, con algunos de los demás compañeros o compañeras de ADUR y con el resto también de autoridades y sindicatos de la Universidad de la República podamos seguir charlando de estas cuestiones y estar al corriente de cómo se desarrolla. Claro que sí. Un avisito cortito. Nosotros en ADUR entramos en convención el viernes. Va a haber una actividad sobre presupuesto precisamente. La comisión número 22, Irma Gentile, una de las pioneras en nuestra universidad, y la convención va a tener una mesa sobre presupuesto el viernes a las 18:30 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, todo el mundo invitado, y va a ser una plataforma para traducir esta preocupación que hemos comentado hoy en movilización junto con la Intergremial Universitaria, con la FEU, con la FUR, con UTHC, así que también es una buena forma de salir de la impotencia y pasar a actividades que nos conecten con la sociedad y que nos pongan en la calle a pelear por lo que es justo, ¿no? Queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, Agustín. Nosotros nos vamos, Fe, con Universos Paralelos de Jorge Drexler, porque parece que estamos en eso, Diego. Tal cual. Estás escuchando Ciudades Invisibles.